Hola, soy Romina Sacher y esto es El Manual del Fútbol Femenino. El Manual del Fútbol Femenino te invita a conocer, sentir y descubrir el fútbol femenino desde adentro. Un recorrido por la historia, el presente y el futuro de una disciplina que crece y sigue rompiendo barreras. En cada episodio conversamos con protagonistas, jugadoras, entrenadores, representantes y hasta dirigentes para que nos den su visión sobre cómo evoluciona y hacia dónde va esta disciplina. Las reglas ya existen, pero el manual lo estamos escribiendo. El Manual del Fútbol Femenino es una producción de El Femenino, grabada en la Casa Spotify Buenos Aires y patrocinado por Adidas. Episodio 6. ¿Y dónde está el negocio? ¿Cómo se consume el fútbol femenino en Argentina? ¿Cómo puede ser que un negocio millonario sea tan marginal en su disciplina femenina? ¿Cuál es el rol de los sponsors, de la televisación y de los representantes? Estamos hablando de muchas cosas y también estamos hablando de guita. Sí, de guita. Bienvenidos al 6º episodio del Manual del Fútbol Femenino. Mi nombre es Agustina, tengo 26 años, estoy como delegada y responsable de fútbol femenino desde mis 18 y mi vida profesional está completamente atravesada por el fútbol femenino desde bastante chica. ¿Cómo es sentarse en la mesa a discutir y a pedir presupuesto con una comisión de fútbol de un equipo como Banfield, que está en la primera división del fútbol masculino, donde en la mayoría son hombres, donde tuvo en su momento una presidenta mujer, pero imagino que también hay una lucha de poderes permanente? Sí, al principio muy difícil. Me costó años poder sentarme en una mesa de discusión con los actores principales de fútbol del club. Al principio siempre tenía un intercomunicador hombre y recién... ¿Y ese intercomunicador comunicaba lo que vos querías? No, muchas veces los pedidos no llegaban o los argumentos no eran los que tal vez yo hubiese transmitido. Cosa que tal vez descubrí más adelante, cuando sí tuve acceso a las personas más importantes del club. Creo que el cambio más fuerte dentro de mi rol dirigencial respecto a esto se da cuando ascendemos. En diciembre del 2022 ascendemos a Primera División, categoría profesional, y es mi primera reunión formal con el presidente del club, donde directamente nos poníamos a planificar las necesidades para el próximo año y para un proyecto de 3 años. Recién ahí empecé a tener más acceso a las mesas de poder, me sentaba en las mesas chicas de comisión directiva, tenía exposiciones en comisión directiva y empecé a resolver las necesidades de la estructura con los gerentes del club, cosa que antes no lo había vivido. Andrés Patonurich, soy el gerente de legales de AFA, integrante o colaborador de la Comisión de Fútbol Femenino. En el proceso de conquistar estos derechos para las futbolistas, ¿cuáles fueron las mayores resistencias o de dónde vinieron las mayores resistencias? ¿De los clubes, de los dirigentes, del desconocimiento, de la sociedad? No creo que haya habido muchas resistencias, ¿eh? El presidente en esto es clarísimo, ¿sí? Y la línea que baja es muy firme. Por ahí hay una resistencia desde la opinión pública o de las redes, ¿sí? Desde ese anonimato que tienen las redes muchas veces y donde mucha gente critica todo por criticar o toma partido sin saber o no, ni siquiera investiga, ni siquiera tiene esa capacidad de ponerse en el lugar del otro a veces. Me parece que eso es clave, ponerse en el lugar del otro para trabajar este tipo de cosas es fundamental. Nosotros tratamos de hacerlo y muchas veces las redes o tienen intenciones, porque hay gente intencionada, o a veces está el que critica por criticar todo y bueno, uno convive con eso. Pero no, los clubes lo aceptan, los dirigentes lo entienden y lo fomentan. El presidente ni hablar, la casa ni hablar. Y nosotros desde los equipos técnicos tratamos de estar a la altura de lo que el presidente nos pide. Soy Xavi Pascual, español, vasco de Bilbao. Me dedico a la representación de jugadores y jugadoras. Cuando vas a negociar con un club, ¿cómo es la respuesta de un club y cómo era, ¿no? Porque hoy ya es más normal y casi todas las futbolistas profesionales tienen representantes, pero cuando vos comenzaste eras uno de los pocos que trabajaba seriamente, al menos en cuanto a la tarea. Entonces, ¿cómo era esta aparición tuya? Más allá de que ya te conocían porque venías de ser futbolista y ya te representabas hombres, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la reacción de un dirigente cuando veía que una futbolista de golpe tenía representante? En muchos casos era una reacción adversa, porque no querían que se metiera nadie en
el manejo entre ellos y la jugadora, porque obviamente la posición de poder de un dirigente de un club de fútbol ante una jugadora joven que no sabe a qué atenerse ni cuánto cobra una jugadora en ese club, a ellos les daba una posición de poder. En este momento, con un representante que sabe, no sé, por poner, vas a un club mexicano, un club brasileño, y mi trabajo también es saber cuánto ganan las jugadoras en ese lugar y poder defender el sueldo de la jugadora en ese lugar y las condiciones de la jugadora en ese lugar. Entonces, el dirigente cambió un poco y empezó a entender de que tenía que empezar a llevarse bien con nosotros. Al principio era, te puedo asegurar, muy reaccionario y no querían hablar con nosotros. No, yo no hablo con el representante, hablo con la jugadora. Bueno, no la vas a poder fichar, porque mi trabajo es defender sus derechos económicos y sus derechos en todo lo que tiene que ver con la contratación. Fue duro, porque el tiempo que nosotros le dedicamos a las chicas es exactamente el mismo que le puedes dedicar a un chico, independientemente de que los valores sean muy, muy distintos. Y no te valoraban los clubes el trabajo que hacías. Es decir, para ellos eras un estorbo en vez de un elemento necesario para gestionar una negociación, como pasa en masculino en el 100% de las negociaciones. No pasa que un jugador negocia solo. Entonces, bueno, también hubo que pelear un cambio de mentalidad y un cambio de que acepten los clubes que las jugadoras tienen gente atrás que las ayuda, que las representa y que las asesora, y que no se van a comer el cuento de te doy estas migajas y esto está bien. No, ahora tienes que darle lo que le corresponde y lo que cada una se gana con sus condiciones futbolísticas, ¿no? Porque al final esto es fútbol profesional. Si en el campo de juego ando bien, tengo derecho a pedir un poco más. En tu rol como dirigente también imagino que te toca sentarte a discutir salarios con las jugadoras, premios, que entiendo que cuando uno tiene hasta la cercanía, incluso hasta siendo mujer, ya tenés como, bueno, por un lado ganás, porque hay una confianza que uno puede llegar a establecer con una jugadora, pero a la vez también tenés la problemática de esa confianza a la hora de decirle, bueno, mira, yo te puedo ofrecer tanto, vas a ganar tanto. ¿Es una ventaja? ¿Es una desventaja? ¿Cómo lo manejas? Mira, para mí es la parte más difícil. Okay. Tener que sentarme a negociar contratos. Me siento mucho más cómoda tal vez haciéndolo con un representante que con una jugadora, principalmente por esto de que yo entiendo, porque he tenido un montón de amigas jugadoras de fútbol, la necesidad que puede llegar a tener una jugadora y lo importante que es el salario para ellas. Entonces como que me agarra eso de bueno, me siento identificada y la empatía que me genera, que me cuesta un poco decir que no. Entonces suelo recurrir más a la discusión con el representante. Pero bueno, en Banfield establecimos un sistema de escala salarial en función del rendimiento y la etapa dentro del club. Entonces como que ya con esa base yo ya sé hasta dónde... ¿Y eso las jugadoras lo saben apenas llegan al club? ¿O se los presentan como dentro del proyecto? Sí, una vez que hacemos la propuesta económica siempre explicamos y argumentamos. En Banfield no hay salarios así porque sí, porque en la discusión me ganaste unos mangos más, sino que ya está establecido el rango de salario que cobra una jugadora juvenil, una jugadora que viene del exterior, una que es del mercado local, y está como... bastante sistematizada la conformación del plantel y la distribución de los recursos. Cuando empezaste con este trabajo y con la representación de futbolistas mujeres, ¿cómo fue la reacción de tu entorno? Tus conocidos, tus representados, los otros futbolistas, te dijeron dónde te estás metiendo, qué haces. En general me decían, estás loco, estás perdiendo el tiempo, no sé para qué te metes en eso. A lo cual yo reaccioné, ok, no hay problema, es mi tiempo, la plata que gasto yo es mi bolsillo. Después hablamos en 10 años, les dije a muchos. Y bueno, todavía no llegamos a los 10 años. Pero, ¿qué hay en esos 10 años que vos estás viendo que ellos no ven? Y hay un cambio brutal desde que yo empecé a hoy mismo, que todavía no han llegado esos 10 años que me puse como meta. Hay un cambio brutal en un montón de cosas. A nivel local muchas, faltan algunas otras, y a nivel internacional es exponencial la mejora en toda la profesionalización del sector, en nivel salarial, a nivel infraestructuras, a nivel de el potencial que las jugadoras pueden tener para hacer una carrera real y para ganar dinero real y para vivir de esto más que dignamente hoy en día. Más allá del sueldo, ¿qué considerás que tiene que tener una futbolista en cuanto a este acompañamiento para ser profesional en su carrera? En cuanto a responsabilidades y en cuanto a, derechos. Yo creo que el mayor cambio que se viene dando y que yo creo que hoy es un hecho es que la jugadora primero, antes de
solo exigirle al club que te dé lo que te tiene que dar, se comporte como profesional. Soy Ángela Lerena, periodista deportiva, comentarista de fútbol femenino. Hay una frase que se usa mucho en este momento y en esta época, que es no verla. Sí. ¿Sentís que en el femenino pasa un poco eso? Que incluso hasta por no saber o no conocer lo suficiente la disciplina se repiten frases armadas para sacarse de encima el escollo de no, bueno, tienen que crecer, están en crecimiento. Sí, siento que hay mucha gente que no la ve, gente de adentro del fútbol, tremendo, por prejuicio, simplemente, dirigentes, futbolistas varones, público, que rechaza el femenino sin demasiadas razones, sin demasiados argumentos, porque si vos ves cómo se desarrolla en el mundo, los grandes equipos llenan la cancha, tienen sponsor, hacen plata. Ahora Chelsea acaba de comprar una futbolista en más de 1 millón de euros, a Naomi Girma. Entonces, si hay equipos que están vendiendo futbolistas en más de 1 millón de euros, vos desde Argentina tirás, no es negocio esto. Bueno, no es negocio porque vos no invertiste, no es negocio todavía. Ahora, ¿cuál es tu estudio de mercado que te lleva a decir en Argentina nunca va a ser negocio el fútbol femenino? Ninguno. El hecho de que sos varón y no te gusta que las mujeres jueguen. Ese es tu estudio de mercado. Entonces hay mucha gente que no la ve y yo creo que se van a venir a sumar tarde. Van a venir cuando empiece porque claro, esto lo manejan los números, es cierto. Una está a favor del derecho de la mujer de jugar, pero sabemos que atrás vienen los números y que sin guita esto no va a crecer. Cuando empiece a entrar dinero por la venta de las futbolistas, que ya está empezando a pasar de a poquito, ahí van a venir todos corriendo a querer colgarse del negocio y bueno, está bien, bienvenidos sean, pero los que la vieron primero van a tener ventaja. Tomar una decisión tan importante como esto de profesionalizar la primera división del fútbol femenino de Argentina hizo ruido en la región. ¿Qué pasó con el resto de las ligas, sacando a Colombia y a Brasil, que por ahí son las que vienen ya trabajando? ¿Hubo un acercamiento de decir, che, ¿cómo hicieron esto? ¿Te preguntaron? Envidia. Envidia, qué sé yo, no sé. No sé si envidia. Digo, a veces cuando vamos a los seminarios internacionales nos preguntan, che, mirá, ¿cómo trabajás este tema? ¿Cómo trabajás la licencia? Sobre todo el tema de las atletas trans, bueno, somos los únicos en la región, entonces siempre es, che, mirá, yo tengo un caso, ¿cómo lo trabajaste? Cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene sus normas, cada país tiene sus leyes nacionales, las nuestras son, en este sentido, son bastante modernas y bastante amplias, y hay que adaptarse a las realidades. Nosotros trabajamos con la realidad argentina, esta es la realidad que tenemos, la realidad que nos marca el presidente de la AFA. No me quiero olvidar en este famoso reconocimiento de derechos, en este constante reconocimiento de derechos, el convenio que firmamos con la Municipalidad de Ezeiza para hacer el predio, ¿sí? Que es por ahí una cuenta pendiente que nosotros teníamos. Cuando Chiqui asumió en el 2017, las selecciones femeninas dentro del predio de Ezeiza no tenían ni lugar propio, ni vestuario, ni ropa propia, ¿sí? Hoy tienen vestuario propio, tienen utilería propia, van a las competencias con ropa exclusiva femenina que hace Adidas, participan de la presentación de la camiseta y nos faltaba por ahí darle un predio exclusivo para que el desarrollo sea mayor. Y si Dios quiere y todo va bien y cuando el predio esté terminado y sea de alta gama, me sale el hincha, de alta gama, y sea un edificio sustentable, y porque estamos buscando cosas nuevas, ¿viste? Seguramente nos va a enorgullecer a todos los que de alguna manera participamos del fútbol femenino. Yo me considero parte del fútbol femenino porque de alguna manera participo y lo fomento. Entonces creo que eso nos va a dar por ahí ese toque final para que nuestras jóvenes deportistas, hoy las que tienen 15, 16, 14, 12, 18, 20, dentro de unos años sean clave en este proceso. ¿Cómo te atraviesa el fútbol femenino? A mí me gusta. Voy a ser sincero, cuando arranqué en la AFA no sabía nada de fútbol femenino. No tenía ni idea, no había visto en mi vida un partido de fútbol femenino. ¿Sí? No miento, no tengo por qué mentir. No, me fui metiendo en la disciplina. ¿Hoy te encontrás defendiéndolo? Sí, hoy lo defiendo, claramente. Mi nombre es Leandro Iglesias, actualmente soy el técnico de Newell de la primera de fútbol femenino. Creo que particularmente este año es uno de los más ordenados en cuanto a calendario, o al menos en los papeles, porque ha pasado también otros años donde por ahí había una planificación, pero Argentina clasificaba o quedaba fuera de tal o cual torneo y se adelantaban las fechas,
Mismo con la Copa Federal, que también pasó esto, se trasladó la fecha de la final y eso también complica mucho. Y por otro lado, algo que los clubes no están ajenos y es la cuestión económica, que es lógica. Le ha pasado a Newell's, le ha pasado a un montón de clubes que se demoran en los pagos y la verdad que no es lo mismo, por más que el fútbol femenino sea semiprofesional, no es lo mismo lo que gana una jugadora por mes que lo que puede ganar un jugador. Entonces, si un club se retrasa con el pago de un sueldo a un jugador de B nacional, el jugador puede vivir igual. La futbolista tal vez no, está contando con ese dinero. Siempre vuelvo a los grupos que tuve en Guay y a porque en un punto se asemejan. Yo voy también aprendiendo y sumando experiencia y me sorprenden. Este grupo hace bastante que no cobra en fecha. Nunca hubo un pero. Y a la hora de entrenar te arruina. Entonces esa es la satisfacción con la que dije, ¿qué sentís hoy? Satisfacción, porque esos problemas suceden. No en la institución que estaba antes, pero en esta, el año pasado no, pero ahora sí, hace un par de meses. Y sé que en varios clubes está sucediendo. Es así. Yo cuando hablaba de la planificación hablaba más del día a día dentro de un club. También. No tanto la planificación de los torneos. Dentro, que también podemos hablar, ¿no? En el día a día y los espacios y el clima y las lesiones y las que te convocan, ahí es difícil planificar también. ¿Sentías que a los dirigentes de las otras disciplinas de masculino, por ejemplo, fútbol juvenil, fútbol infantil, masculino, se les exigía el mismo nivel de retorno de la inversión que al femenino? ¿O se les exige eso? No, yo creo que en general a las mujeres, creo y está bastante comprobado, se les exige mucho más. Siempre hablo yo llevo casi 10 años dentro del club y hay dirigentes que llegaron y el mismo año estaban sentados en una mesa pidiendo presupuestos sin tener que dar muchas explicaciones. Y eso creo que nos pasa a la mayoría de las dirigentes mujeres. En fútbol femenino creo que siempre la fácil es decir, bueno, no vende, no te doy presupuesto. Es difícil medir la retribución económica porque estamos en un periodo de inversión. Pero sí creo que en el caso de Banfield fue una tarea bastante sencilla porque los dirigentes que asignaban presupuesto siempre lo entendieron de esa forma. No tuve esa dificultad de, bueno, no vende, entonces no van a tener, sino que eran conscientes de que el fútbol femenino no iba a recibir en el corto plazo. No hay una promesa dinero. de, no, mira, sí, vas a ganar tanta guita. No, y yo tampoco nunca la hice. O sea, fui siempre con la posta, che, mirá, tenemos que aumentar las condiciones, estos van a ser los resultados, y siempre mis resultados no fueron por algo económico, sino resultados deportivos, de proyecto y demás. ¿Qué pasa cuando no se consigue el resultado esperado? Cuando tenés que dar, no digo no sé cómo son los contratos o cómo es el vínculo, pero digo, también debe ser difícil, porque en la mayoría de los casos, la finalización de los contratos y de los tiempos de las futbolistas en los equipos, a veces termina siendo un cierre un tanto abrupto. No hay, como en el fútbol en general, digo, no hay salidas aeriosas, no hay una fluctuación donde se hable de una armonía a la hora de la salida, ¿no? Que tiene que ver mucho con la sociedad argentina. ¿Cuánto te costó trabajar eso? O si al contrario, al venir de otra cultura te resultó más sencillo. No, cuesta porque, como tú dices, el dirigente en general le molesta o le duele cuando una jugadora se va, porque aparte no hay una remuneración como pasa en el masculino. El masculino viene a un club, te paga 5 millones de euros y el dirigente dentro de todo está contento que ingresó dinero al club. En el femenino no existe, ha habido 2 o 3 operaciones, nosotros hemos tenido la suerte de hacer algunas de ellas, pero la realidad es que todavía no es un hecho desde Latinoamérica el que el fútbol femenino genere un ingreso, cosa que estamos en constante trabajo para también ayudar a los clubes en eso. Pero en general la reacción siempre es mala, ¿no? Les cuesta entender a muchos dirigentes que la jugadora cumplió un ciclo, que llegó a un determinado nivel en ese club y que su crecimiento necesita de que ella vaya a otro país o a otro club más importante o donde ella decida ir, ¿no? Y si es al revés, y si la comunicación es del dirigente de, che, mira que no le voy a renovar, o no está al nivel, porque también es duro, incluso hasta para la futbolista, recibir esa noticia. Es parte también de la profesionalización, entender que cuando uno no rinde o no cumple las expectativas del entrenador, de la entrenadora, del club, también pasa esto. Hay clubes que arman los planteles para ganar el campeonato y hoy están a mitad de tabla.
y el rendimiento no está. Entonces, evidentemente el club tiene ese derecho también de decir, bueno, la jugadora que yo contraté no rindió y tienes que ir a otro lado. Y esa es parte también de esa profesionalización desde lo mental de la jugadora, entender, bueno, ahora me tengo que exigir. Yo voy a exigir de frente que del otro lado que me den lo que yo quiero, pero yo tengo también que cumplir esas expectativas. Y si no, bueno, tendré que buscar otro lugar. A veces el rendimiento no es solo porque la jugadora no lo quiera dar, hay un montón de factores. Que el estilo de juego no encaja con su característica, que ha tenido lesiones, que no están dadas las condiciones para que ella en ese momento, porque hay cuestiones emocionales o personales que le está tocando transitar y no está pudiendo rendir. Digo, no siempre es específicamente no juego bien, no es blanco o negro, ¿no? Hay un montón de cosas en el medio y en el femenino es aún mucho más notorio eso. Cuando una jugadora emocionalmente no está bien, no te rinde bien. Geraldine Carrasquero, actualmente estoy trabajando en ESPN, también en Media Pro. Por un lado, el número de entrenadoras es verdad, el 22% es muy bajo. A nivel mundial, más de 80 ligas que analizó la FIFA. Yo tengo dos lecturas respecto de eso, y es que la primera tiene que ver con, obviamente, que hay más hombres que se dedican al fútbol y que no hay una relación directa. No es que hay hombres que se dedican a entrenar fútbol femenino, sino que, bueno, entrenan juveniles y por ahí quedan ahí medio. Y le queda el cupo. Y lo mandan a entrenar mujeres. Y también hay una respuesta, y es que las futbolistas mujeres que se retiran tan enojadas con la disciplina que no quieren saber nada más. Y no quieren ni ver nunca más una pelota, y por eso no vuelven y no se siguen vinculando con el fútbol femenino. A ver, del equipo que yo integré, que ya lo mencioné, el Zulia femenino, hay un par que son entrenadoras actualmente, otro par que son árbitras, pero el resto, estamos hablando de un universo de 20 a 30 jugadoras, no sé qué estará pasando con sus vidas. Y bueno, y estoy yo que me dediqué a los medios, ¿no? Que puede ser otra salida, que tampoco se ve todavía mucho que exjugadoras vayan a los medios. Hay algunos casos, por ejemplo, está Natalia Strain, que fue la primera mujer española en sacar la licencia UEFA, que ahora hasta hace poco estuvo dirigiendo a las menores de Estados Unidos, a la sub-17, hace 2-3 años, y ahora está comentando fútbol. Y qué bien, porque cuando tú la escuchas hablar, se le desborda el concepto cuando te explica el juego, porque bueno, no solo lo jugó, fue la primera entrenadora mujer en España que sacó la licencia de coach, ahora está en los medios, y eso, obviamente eso revitaliza, enriquece, y estoy de acuerdo contigo, muchas otras salen tan cansadas como que ya no quiero saber nada, tanto que di, tanto que luché, y a lo que van a ver sus cuentas bancarias no tienen ahorros para seguir viviendo, como le pasa a un futbolista hombre que juega 10 temporadas al alto nivel y pueden hacer un buen colchoncito para lo que resta de sus vidas o para invertir en algo más, ¿no? Están los casos icónicos de los mejores jugadores del mundo, no sé, Cristiano Ronaldo, que tiene 1000 proyectos, 1000 inversiones, Messi también. Estoy en Argentina, tengo que mencionar a Messi, no puedo dejar de mencionarlo, pero estoy hablando de los dos mejores jugadores de la última era, que sabemos que aparte del fútbol tienen otros negocios. Las mujeres creo que todavía no, las estadounidenses por ahí, que ya algunas han invertido en clubes. El último caso, Alex Morgan, es verdad. Bueno, también líneas de ropa, ¿no? Medios de comunicación. Sí. Hay como una mirada también de devolverle algo al juego, pero yo creo que tiene que pasar esto, ¿no? Que en algún punto, bueno, sentirse gratificadas o sentirse agradecidas. Todavía no tenemos una generación, al menos en Sudamérica, de futbolistas que sientan que tienen el break-even, ¿no? Entonces, por eso creo que también el número es tan bajo. Es que estamos muy atrás, ¿no? Sí. Si nos comparamos con Estados Unidos, parece ya ni siquiera otro país, parece otro planeta, otra galaxia, porque lo que viven las jugadoras estadounidenses, yo a veces me pongo a pensar, wow, he soñado, me hubiese encantado ser estadounidense, jugar en la selección femenina. Es que viven en otro mundo, es que consiguieron lo del equal pay, equal play, eso fue fantástico. ¿Considerás que esta por ahí curiosidad que tenías respecto de tu carrera como periodista te ayudó en tu rol de dirigente para responder preguntas, para saber hacia dónde ir, cómo presentarlo, cómo venderlo? Sí, creo que el periodismo me dio otra perspectiva del fútbol femenino, no solo dirigencial, sino entender de qué forma venderlo, cómo comunicarlo. Siempre que me senté a trabajar en el proyecto de Banfield lo pensé desde las dos miradas. Creo que es re importante trabajar en conjunto con un plan de marketing y de comunicación, el rol de las redes sociales, entonces fui como trabajando las dos cosas en conjunto. Soy Ayelen Pujol, soy periodista deportiva. Cuando vos trabajaste de comentarista tenías en la característica de tu comentario siempre aportar un dato, siempre
sumar algo extra para que conozcan la historia de la futbolista? ¿Sentías que era como, bueno, algo que había que hacer? Sí, porque es una historia que no se conoce, entonces como quien está mirando por ahí no sabe. Y me parecía que esto, que es, viste, como en el fútbol se dice, ¿no? Que como quien gana o saca ventaja, quien sabe hacer uso o sacar ventaja del espacio vacío, que es un poco como, bueno, mirar donde nadie mira en el periodismo, ponele. Y a mí siempre me gusta mirar donde nadie mira, creo que ahí hay algo. Entonces, un poco también por ahí, como conocer lo que no conozco, ¿no? Me parece. Después todo lo de lo conocido está. Hay veces que vos ves y estás, además con la imagen televisiva más, como que estás viendo cómo juega. ¿Viste? Si es zurda, si es diestra, si tiró bien el centro, lo estás viendo. Entonces, bueno, te aporto algo que no ves. A veces puedo, a veces no puedo, a veces no digo que eso sea de interés para todo el mundo, pero es como, a mí me gusta la búsqueda por ese lado. Soy Lara Esponda, arquera de River, hace un par de años ya. ¿Qué sueño tenés con el fútbol femenino? Yo creo que seguir creciendo, seguir acomodándome, seguir viviendo experiencia, que el fútbol femenino siga creciendo, que cada vez en Argentina sea más profesional, que cada vez las pibas estén más cómodas. ¿Y Lara? No, y Larita quiere eso, créeme. Pero personal, yo creo que a corto plazo siento que al club le debo un montón, que me dio mucho, que me agarró de chiquitita, me formó, me crió, me cuidó, me ayudó. Y siento que nada, es algo pendiente que por ahí tengo con el club y demás. Darle una alegría, una copa, un torneo. Creo que eso es como es algo que tengo en la cabeza todo el tiempo. De cada vez que voy a entrenar tengo en la cabeza eso, yo al club le voy a devolver algo porque me dio un montón de cosas, y después obviamente seguir laburando para seguir representando a la selección lo más que pueda. Es algo que va a estar en mí toda la vida, porque es lo más lindo que te puede pasar. ¿Cuál es la expectativa que vos ves que se repite en el fútbol femenino en cuanto a, bueno, ganar un sueldo de profesional? ¿Qué es lo que ves en cuanto, si hay un factor común que decís, bueno, ayudan en casa, qué hacen con su primer sueldo, te preguntan? Muchas ayudan en casa. Tienen un sentimiento de que con eso pueden mejorar la situación familiar. Obviamente hay algunas que no lo necesitan, pero hay muchas que lo hacen. Y por ahí se compran un auto no con el primero, sino con el segundo o con el tercero, pero llegan, sobre todo cuando dan un pasito al exterior y empiezan a ganar un poquito más de dinero, hacen un ahorro, son bastante cuidadosas con el dinero, no como los varones, que por ahí saben que van a ganar contratos muy altos siempre, entonces gastan más de lo que ganan. Creo que la jugadora en general es mucho más cuidadosa con eso y sabe que el día que se retire por ahí no va a tener un gran ahorro y va a necesitar tener ese dinero para algo. Pero muchas ayudan en casa y muchas te lo hacen sentir. El otro día, como anécdota, hablaba con una jugadora y yo le dije, mira, si terminás haciendo tantos goles, yo te voy a hacer un premio porque el esfuerzo es importante el que estás haciendo. Y me dijo, no, Xavi, yo no quiero que me des nada, yo quiero una cosa para mi mamá. Claro, imagínate, se te cae el alma al suelo, ¿no? Y yo, por supuesto, si es para tu mamá, lo que vos me pidas. Porque nada, o sea, directamente ni siquiera quieren para ellas. Claro. Pues por supuesto, el día de mañana, como te digo, cuando trasciendan, cuando den esos pasos como han dado otras jugadoras nuestras, van a generar un ingreso mucho más grande del que hoy están pensando, porque año tras año la remuneración mejora. El Manual del Fútbol Femenino es un podcast producido por El Femenino, grabado en la Casa Spotify Buenos Aires y patrocinado por Adidas. Quédate, que ya sigue el próximo capítulo.